¿Quién es Samia? Samia es simplemente una heroína somala, se dice así en español. Somalí. Para mí, una fuente de inspiración excepcional. Yo creo que yo soy Samia, tú eres Samia. Aquí, en Italia, en América, en China, ser mujer es difícil, siempre. ¿Por qué decidiste tú grabar este viaje con todas las dificultades que conlleva grabar en estas condiciones? Porque conseguí una cámara, porque un amigo me la regaló. Yo de ninguna manera pensé que eso iba a convertirse en una película. ¿Y ellos quiénes son, Violeta? Ellos son Deka y David, una directora de cine de origen somalí y un director camerunés con los que estuve en el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Sí, lo hemos anunciado estos días. ¿Cómo te fue? Pues mira, el festival es un oasis para hablar de los desiertos y de los infiernos de quienes tienen poco o nada y sufren la violencia, pero también una visión de África más allá de tópicos paternalistas, de noticias catastróficas. ¿Tú sabes esa sensación de que la actualidad no te cuenta la realidad? Bueno, totalmente. Pues esto fue un baño de realidad, de vida, de humor, de terror, de humanidad. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy vamos a cruzar el estrecho, esos escasos 14 kilómetros que nos separan de África para hablar del cine africano tan desconocido como el continente. De hecho, decir cine africano es como decir cine europeo, reducir la realidad diversa de 54 países al marco de una pantalla. Si de algo me di cuenta es de que intentamos meter a toda África en el mismo saco, pero África rebasa, evidentemente, todos nuestros marcos mentales. Pero hay algo que una a los distintos cines africanos. Pues como me decía Souad, es un cine rare, resilient, lumineux. Escaso, resiliente y luminoso, es decir, hay poco, pero se adapta a todas las dificultades y pese a la oscuridad de muchas historias también es profundamente vitalista. Luminoso. Y sorprendente y atrevido y militante y diverso como Aisha Kandisha. Bueno, ¿cómo suena esto? ¡Qué barbaridad! ¿Quién es? Ella es Restinga, una artista marroquí afincada en Sevilla que acaba de publicar un disco de orillas, de mezclas, de ruptura llamado Free Baby. Y por cierto, este jueves 5 toca en la Picnic Session del Centro 2 de Mayo de Móstoles en Madrid. Libre, muy libre. ¿Qué tal se oye el programa? Soy Kelu Robles, técnico de sonido de Carne Cruda, la que se encarga de que puedas escucharlo, de realizarlo en directo y de subirlo para que lo disfrutes. Y un programa con un sonido tan profesional no puede ser independiente sin tu apoyo, así que entra en carnecruda.es, pincha en Acte Productor y haz tu donación. Te dejo seguir escuchando. ¡Chao! He estado escuchando este disco por recomendación tuya y me ha volado la cabeza. Es que es tremendo, yo no puedo parar de escucharlo. Yo tampoco. Este tema, Aisha Kandisha, es el nombre de una mujer demonio de la mitología marroquí que habita en las zonas de agua como Tánger y aprovecha su gran belleza para vengarse de los hombres que son violentos con las mujeres. ¿A Tánger te fuiste? Sí, para cruzar desde allí el estrecho y unir las dos orillas como hace el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger. Protagonista de... Los documentales de Carne Cruda. En el que os voy a hablar de muchos cineastas y películas, pero sobre todo de las vidas paralelas y antagónicas de dos de ellos, de Deka y David, a los que escuchábamos al inicio, cuyas historias propias y ajenas se han cruzado varias veces en el mar que separa las dos sedes de este festival. Mientras los focos miraban a Cannes, nuestros micrófonos apuntaban al sur para escapar de nuestra mirada eurocentrista y escuchar a los africanos y africanas contarse a sí mismos. Este relato lo vamos a hacer saltando de una orilla a otra con la facilidad con la que podemos hacerla solo los europeos y que se le niega a la mayoría de africanos. Y para eso tenéis que acompañarme a Tánger. Tánger se parece a La Habana en las grietas de los edificios
y en el pequeño ángulo que dibujan las esquinas coloniales. Tánger se parece a Lima en el modo de entender el reloj. Tánger se parece a Cádiz en el mar. Tánger se parece a mi casa en que me siento en casa. Tánger se parece a Orán. Tánger se parece a Ronda en el blanco. Tánger se parece a todo lo que la poeta Laura Casillas escribe en un poema que nos está leyendo mirando al estrecho de Gibraltar otra poeta, Carmen Camacho. En nada más. Tánger se pareció al Casablanca de la película. Tánger se parece a mi alma en el desorden. Tánger se parece a Alejandría en los fantasmas. Tánger se parece muchísimo a Almería. Tánger es como Tarifa, viento, pero no es como Tarifa ni pequeño, ni apacible, ni español. Aunque de esto último está lleno de huellas. La primera iglesia en la Medina de la misión española, almacenes Alcalá, tejidos y novedades, todo está lleno de rótulos españoles, de antiguos palacios españoles. Esta ciudad es muy española, arquitectónicamente también. Huellas que nos está mostrando el director del Cervantes en Tánger, Juan Vicente Piquera. Una huella, un pasado sobre el que ahora se levanta una nueva ciudad con obras por todas partes, con enormes promociones inmobiliarias, con cambios radicales, con altos edificios en la costa que asemejan su orilla a la de Málaga. Sí, porque en eso también parece que las huellas españolas persisten. Eso es. Y sus precios de alquileres a los de cualquier ciudad costera presionada por el crecimiento poblacional y el turismo. Tánger era una maravilla. Un punto estratégico. Como nos está contando el dueño de una pequeña ferretería en el Zoco Chico, con la tele española de fondo. Comienza a cambiar. Ha crecido mucho. ¿Y está mejor la vida? Para mí, no. Muchos problemas. Con el crecimiento se nace muchos problemas. Tánger para nosotros como Mónaco. El alquiler aquí puede alquilar 10.000 dirhams al mes. Un piso. Un piso. Estamos todos iguales a las dos orillas. Alquileres a 10.000 dirham, pisos a 1.000 euros en Tánger. Nos alejamos del drama inmobiliario para llegar por fin al recién reformado Cine Alcázar, donde se veían películas españolas durante el Protectorado, creo recordar. ¿Y qué es esta jarana que oímos? Pues mira, son los tambores de una banda bereber que está recibiendo al público con música tradicional, prácticamente interrumpiendo el tórrido tráfico de la calle. Estamos viendo a muchos de los coches y motos que pasan detenerse a mirar o a grabar. Algunos peatones incluso se unen al baile. África, amiga, África. Y con ello arranca la 22ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Que abre el telón de la 22ª edición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Pues sí, un aplauso, por favor. Al más puro estilo cubista, como hemos contado en el podcast experimental para el Reina Sofía, que muy pronto podría escuchar. Varias cosas suceden a la vez al mismo tiempo. Porque el festival se abre en Tánger y en Tarifa con la misma película y a la misma hora. Y mientras se proyecta, descubrimos que Tánger se parece a La Habana, pero también al Cuerno de África. Somalia it's a great place. It's beautiful. Somalia es un gran lugar, es precioso. Tiene una de las costas más largas de África. Es un poco como aquí, como en Tánger, Tarifa, Cádiz. Son todos lugares que se encuentran entre dos fuerzas, Europa y África. Europe and Africa, or el mundo árabe y África. On your marks, set. ¿Tú sabías que en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín compitió una atleta somalí sin ningún tipo de entrenamiento profesional, que había corrido desde niña prácticamente sin zapatillas, en pistas en estado lamentable y en terreno agujereado? Pues oí esa historia, fíjate. Que desafió al islamismo radical en su país, compitiendo sin velo. La niña que quiso ser la más rápida del mundo.
La niña que murió ahogada con 21 años en algún punto entre Libia e Italia intentando llegar a costas europeas en patera, después de atravesar Etiopía, Sudán, de ser secuestrada en Libia, después de competir en Pekín y pocos meses antes de los Juegos de Londres. Pues eso no lo sabía. Vaya puñetazo en el estómago. Being a woman in Somalia has become Ser una mujer en Somalia se ha vuelto casi imposible. No me gusta asociar el Islam con el extremismo, porque me parece un error común y es un error deficiente. Es demasiado sencillo. Solo voy a decir que había tribalismo, un gobierno inestable, corrupción, diferentes intereses de no sé quién y no sé para qué. Pero se trata de un punto estratégico. Samia fue la abanderada de su equipo nacional, pero una mujer que corre o que practica deporte es una mujer corrupta para el islamismo radical que desde el 91 empezó a controlar amplias zonas del sur y del centro de Somalia. Y por eso se fue. Tras regresar de los Juegos de China, logró trasladarse primero a Etiopía, donde consiguió que el equipo olímpico nacional la aceptara, pero allí se dio cuenta de que necesitaba mejorar más rápido, entrenar más, tenía que llegar a Europa para competir en igualdad de condiciones en Londres 2012. Así que corrió para seguir corriendo. Y eso es lo que cuenta Samia, la película sobre la corredora Samia Yusuf Omar, que abre este festival de cine y cuya codirectora es la italiana de padres somalíes Deka Mohamed Osman, que nos cuenta cómo hicieron para resumir una vida así en menos de 2 horas. Escogimos ese trabajo de ir hacia adelante, ir hacia atrás, flashbacks, anticipación, como que no hay una línea temporal real, porque todo está ocurriendo simultáneamente en el mismo momento. Mención especial del jurado en el Festival de Tribeca. Esta película bellísima intercala los pasos firmes, pero aún muy tiernos, de la pequeña Samia, una niña que ganaba a todos los adultos en los maratones de Mogadiscio, con el apoyo de su padre, que quería que siguiera entrenando a pesar de ser niña. También con el atentado terrorista que acabó con él a pocos metros de su casa y que deja a la familia de 6 hijos desamparada en mitad de una guerra civil. O también la carrera de Samia por el desierto tratando de escapar de los esclavistas en Libia. Creo que el universo funciona un poco así. No hay presente, ni pasado, ni futuro. Solo este momento. Al final intentamos capturar todos esos momentos clave que nos permitieran acercarnos lo máximo posible a Samia, para entenderla, para sentirla, para ser ella. De adelante hacia atrás y de nuevo al principio, la propia vida de esta joven directora Deka se ha cruzado con la de Samia hasta tal punto que es su hermana, Ilham Mohamed Osman, la actriz que interpreta a la corredora somalí, en un biopic que también bebe de la novela Non dirmi che hai paura, no me digas que tienes miedo, del escritor italiano Giuseppe Catozzela. Y es una película perfecta para abrir un festival porque... No queríamos hacer pornografía del dolor, así que intentamos ser súper cuidadosas y dignificar a cada uno de los personajes. Incluso así, no llegamos siquiera a estar cerca de la realidad. Tuvimos que suavizarlo para que la gente pudiera aguantarlo porque es demasiado intenso. Es muy grave, como inaceptable. Todo el que la ve coincide, es una película durísima, pero no te deja llorar. Le preguntamos por esa disyuntiva, si cree que aquí vemos poco cine africano porque queremos evitar el dolor, porque no queremos ni conocer alguna de las terribles historias que cuenta. Es una pregunta muy difícil. Tenemos un montón de historias preciosas, incluso divertidas, muy hermosas. Claro que nuestras historias son difíciles de escuchar, pero créeme, es aún más difícil contarlas y vivirlas. Con su rostro alegre y expresivo, con una ternura y una personalidad arrolladora que enamoró a todos los asistentes al festival. Incluida tú. Incluida yo, que me he quedado enamorada de Deka. Ella nos contaba que con más acceso a medios para contar historias quizás habría más diversidad, pero se paraba unos segundos a pensar porque quería elegir bien la respuesta al dilema. Es importante deshacerse de todo ese dolor y trauma heredado que tengo en mi sangre, en mis células. Y puede que entonces pueda hacer otra cosa. Pero primero tengo la responsabilidad de contar esas historias. Y sí, son duras, son fuertes. Pero al final creo que el cine tiene que pegarte un puñetazo en el estómago. Cinema still has to punch you in the stomach. Siempre me ha parecido que nuestra contemporaneidad no interesa lo suficiente, porque Europa aún proyecta en nosotros un imaginario que es
Bueno, algo menos orientalista que hace unos años, pero que sigue siendo bastante colonial. Porque esperan de nosotros un cierto tipo de representación que corresponde más bien a la representación que Europa hace de nosotros, más que de lo que realmente somos. C'est ce qui correspond à la représentation que l'Europe se fait de. حاول ما راح بتصدقني عمي وبابا كانوا يجوا يسرحوا لهنا كل يوم يمشوا وين يحبوا غادي لهنا اللوت كلها متيانة ما يحكم فينا حد حتى منير دقدقني بتريح الجبال منوا علي نتحملنا نمشوا بالليل. ¿A quién estamos escuchando? Pues antes de presentaros al segundo joven director del que hemos hablado al inicio, dejadme hablaros de otro título del festival sobre infancia, sobre niños, que nos ha partido el alma y que es un peliculón con todas las letras. Estáis escuchando a Lotfi Achour, veterano director y cerebro de Les Enfants Rouges. Los niños rojos. También es una historia real. Real y ocultada, como la violencia que ha enterrado las ansias de democracia en Túnez tras la primavera árabe, pero llena de ensoñaciones, de fantasía y de imágenes oníricas en mitad del desierto. Cuando entregamos nuestro dossier, una productora nos dijo, no puede ser. Esta historia no ha podido pasar en Túnez. Cuando bastaba con buscar en Google para ver que sí, que era una historia real. Pero para ella no. Túnez era un país dulce, bello, entonces no podía ser que hubiera ocurrido aquello. Y esto es para que veas hasta qué punto la gente toma sus fantasías por realidades. Porque esto sucedió. 2 adolescentes, primos, conducían el rebaño de cabras de la familia hasta unos montes alejados de su casa en el Túnez rural. Querían bañarse en un pequeño manantial entre las rocas y allí fueron atacados por yihadistas. Cuando el más pequeño abre los ojos, tras la paliza que les dieron, ve a su lado la cabeza decapitada de su primo, Ashraf. Otra noticia que, por supuesto, nunca conocimos. Y como decía Deca, otra patada en el estómago. Sí, y esta cinta, esta película, usa ese material real, esa noticia que conmocionó a un Túnez rural abandonado, pobre, árido, para elevar a sus protagonistas al universo alegórico que también les pertenece. No quería asociar la pobreza material en la que vive este pueblo, esta comunidad, a una pobreza visual, a una pobreza de imaginación o una pobreza de sentimientos o de falta de solidaridad entre ellos. En una atmósfera irreal, de vigilia, de duelo, la película narra lo que realmente hizo aquella familia. Guardar la cabeza del adolescente en un viejo frigorífico a la espera de justicia, de venganza o de respuestas. Y el resto de la película, nuestros ojos son los del niño que cargó horas con la cabeza de su primo, que ahora están sumergidos en un trance de alucinaciones, de delirios que convierten una historia de terror en un viaje de belleza, de ternura y de esperanza. Un viaje que muchos emprenden en el mar, que ahora estamos mirando Marta, nuestra Marta González y yo. Estamos aquí en Tánger, en el puerto, y enfrente vemos Tarifa. Y bueno, son estos 14 kilómetros de los que tanto hablamos, y estar aquí tranquilamente escuchando el viento en un día tan tranquilo, soleado, y pensar que en este lugar hay tantas y tantas historias de muerte, de vidas que se han quedado ahí en el camino y que lo hemos provocado este sistema en el que estamos viviendo. Entonces es como que sobrecoge mucho, te queda un cuerpo extraño. Sí. Azota el viento como azotan estas historias. ¿Dejamos Tánger? Dejamos Tánger porque hay alguien que nos está esperando en la otra orilla y que, como Samia, pasó meses, años corriendo hacia ella, anhelándola desde África.
En muchas de mis canciones aparece la palabra Tarifa como un deseo, como un horizonte, como una expectativa. Yo tenía muy claro que lo tenía a mano. Cada vez que yo hinchaba una patera, pensaba que esta patera me va a llevar a Tarifa. Pero después de muchos intentos no conseguí llegar a Tarifa nunca. Y resulta que años más tarde, 10 o 11 años más tarde, tengo que volver a Tarifa por otro camino, porque me invita el Festival de Cine Africano de Tarifa. Cuando me llegó la invitación, lo primero que pensé es, fíjate, ¿cuánto tiempo después se va a realizar este sueño? ¿Y tú ahora eres director? Sí, así me llaman. Dicen que soy director. Le wanda len casa le tabe le wanda angoya le wanda len casa le tabe le wanda angoya nde nu kale ye e bono manje be bono manyus e bono matibe e bono maha ngebe ni yam mapende wo benga ki bantumbo ni be nde nu ye ren ke yom benga wo benga ki le wanda len casa le tabe le wanda angoya El camerunés David Bingón intentó saltar la valla y cruzar el estrecho más de 50 veces. Depende de lo que se entiende como intento, porque a veces la gente piensa que, bueno, 40 veces has estado sobre la valla. No, en absoluto. Un intento es desde que lo programamos, desde que salimos del bosque hasta donde se corta. Y hay intentos que se corta a 1 kilómetro del bosque, a los que se corta a 100 metros, a los que se corta habiendo cruzado. Yo crucé 3 veces, que me devolvieron lo que llaman devolución en caliente. Es la 4ª vez que me aceptaron. Entonces, más de 40 intentos en esta valla de esta forma. Y también en patera yo hice más de 15 intentos. ¿Y los grabó? Yo lo grabé porque un amigo me la regala, una cámara, empiezo a utilizarla. Y ya, en el contexto es que yo vivo en el bosque con mis amigos haciendo intentos, entonces no voy a salir a grabar la calle, estoy obligado a grabar lo que me rodea. Y el resultado es la película Les Voyageurs, Los Viajeros. Un periodista que conoció en Nador le regaló una cámara casera y él comenzó a grabar el día a día del grupo de compañeros de viaje en los montes de Marruecos que rodean a las vallas de Ceuta y Melilla. Con esa cámara y con sus canciones, David se convirtió en un trovador, en un rapsoda, en un rapero, en un poeta, en alguien que va contando todo lo que les está pasando. Yo me le bote ni wata, le llama ma joven ma paña, que mató a masar de marro, aña de papel, yo me le bote ni wata, llama ma joven ma paña, que mató a ma bola na marro, aña de papel, yo tuve la posibilidad de tener esta cámara porque tenía también una función especial en el grupo. A mí me llamaban el artista, el encargado de cantar, de componer canciones, de animar, de resolver conflictos, de mediar, de hacer este tipo de cosas. Entonces no me cuestionaron mucho sobre la cámara. En un principio, claro, todo el mundo era reticente porque es una ley no escrita, pero que todo el mundo sabe que no queremos cosas tecnológicas que nos puedan conectar a otra persona. Porque estos chavales no suelen querer que les graben o difundan sus ubicaciones por miedo a que la policía los hostigue o se enteren de sus intentos para cruzar. Claro, y existe la figura del NOCA, el informador. Los agentes consiguen sobornar a algunos de ellos para que delaten a sus compañeros. El factor sorpresa influye mucho en esta guerra. Y cuando lo perdemos, el resultado es devastador. Lesiones graves, perder un ojo, perder un miembro o la propia muerte. Pero él y su pequeña cámara lograron generar un espacio de confianza que fue mucho más allá. Y la gente empieza a utilizarlo como un objeto, un instrumento para denunciar, para expresarse, y hace que empiezo a grabar cada vez más, con las dificultades añadidas de que la cámara a veces se descarga, no tenemos electricidad. Cuando una semana más tarde uno va al cibercafé, puede cargar la cámara, o también la dificultad de que vamos en varios intentos, hay que proteger la cámara, hay que proteger las imágenes, hay una tarjeta de memoria de 32 gigas. ¿Cuántas vidas te han cabido en 32 gigas? Muchas vidas, tantas como las que aparecen y las que representamos a través de nuestras historias. Muchas vidas. He intentado contar la realidad de unas personas que muchas veces las pintan desde fuera como si fueran robots o gente manipulada o gente mala con intenciones oscuras. Y yo lo que he intentado es humanizar, decir que no, al final son seres humanos, porque se suele decir mucho como que les mandan, no les mandan, o claro, porque ha habido 2 o 3 personas o un grupo
que se han hecho ayudar por otras personas, resulta que es la mafia que hace. Bueno, ahora se puede ver el proceso de vida de unas personas que han vivido con sus propios esfuerzos, con su propia voluntad, un proceso difícil, pero que lo han vivido como seres humanos, intentando, fracasando, siguiendo intentando. En ningún momento se han planteado encontrar un dinero para pagar a nadie, han luchado con su propia fuerza y algunos lo han conseguido, otros no. El resultado, 10 horas de grabaciones de las que nace Les Voyageurs, Los Viajeros, 60 minutos de vidas tras las vallas grabadas en los 22 meses que David pasó malviviendo en los bosques marroquíes. Con ello ha competido en Tarifa y también ha ganado el premio especial del jurado al mejor mediometraje en uno de los mayores festivales de películas documentales en Europa, el Vision d'Oril de Suiza, pero el premio ya lo ganó antes, cuando grabarse, hablarle a la cámara, componer canciones, cantar juntos sobre lo que estaban pasando, se convirtió en una tabla de salvación. Pero con el tiempo se dan cuenta de que no está conectada a internet, que no hay ninguna intención detrás, que se están grabando hasta chorradas, no estamos intentando ser buenos o malos, simplemente captar momentos. Se dan cuenta, y yo suelo decir, hay cosas que me hacen reír, porque a veces mirábamos las imágenes juntos y otros se reían de otro. Mira cómo hace la foto, qué tonto, ¿no sabes? Al día siguiente el otro dice, mira, yo voy a corregir, ayer no había sol, hoy hay sol, voy a salir guapo. Ayer cantando no lo salió muy bien, yo hoy voy a cantar mejor, mira mi baile. ¿Ves? Este tipo de cosas hacen que luego lo cogen como un objeto más, lo aceptan e empiezan a utilizarlo. Eso hace que la película tiene más naturalidad y que... La verdad es que si hubiéramos pensado que iba a ser una peli, seguramente hubiéramos actuado de forma diferente. Yo, por ejemplo, hubiera salido más guapo, seguramente. Sale muy bien. Os hacéis muchas fotos posando. Sí, mira, hoy he salido a mendigar y me han regalado, como se dice, un abrigo nuevo. Voy a posar con mi abrigo nuevo. Hoy, mira, que tengo una zapatilla nueva, voy a posar con mi zapatilla. Es decir, son cosas raras así que luego... Estamos en las cuevas o en nuestras casitas de plástico y empezamos a mirar las imágenes o las canciones y nos animamos. También sirve porque hay algunos de nosotros que a cabo de unos meses han conseguido cruzar, hemos quedado solo nosotros y son las únicas imágenes que tenemos de ellos. Como que podemos conectar. Tiene mucho sentido del humor, es muy divertido de escucharle, pero también entiendo y se entiende por lo que cuenta que las condiciones allí son durísimas. Lo muestra la película, son inhumanas. Esa cinta tiene momentos en los que no entiendes cómo siguen adelante. La policía ha destrozado el último campamento que habían logrado levantar. Algunos enferman o tienen heridas graves tras los intentos de salto. Tienen que curarse en el campo, al relente, sin medios. No tienen dinero, no tienen comida, caminan kilómetros buscando agua. Buen turné. Y aún así hay muchísimos minutos de broma, de reflexión, de ternura, de una especie de diario hacia el futuro, de mensajes en una botella. David grabó escenas como esta. ¿Qué está pasando? Se han recostado sobre una manta, están intentando descorchar una botella de vino. Picnic, picnic. Picnic, picnic, mientras dicen a cámara, mira, estamos de picnic en Málaga. Y otro dice, sí, la verdad es que yo ahora me voy a mi casa de Zúrich. Además, esta parte que tú cuentas, este amigo mío, se llama Chacunte y falleció en 2023 porque no consiguió cruzar. Se quedó entre Marruecos y Argelia, de vez en cuando bajaba y subía, intentaba ir a Túnez, se dice. En Argelia le escogieron, metieron en un autobús para echarles al sur y él, dada su experiencia, intentó saltar por la ventana y le aplastó el autobús. Voy a decir una obviedad, pero es que son seres humanos. Sí. Y ya nos han vuelto a dar otra patada en el estómago. Para superar todo eso es por lo que tú cantas. Sí, mi función es cantar lo bueno y lo malo. Mi función es llevar a todo el grupo a un nivel que supere todo esto, que podamos pasarlo por encima. Es decir, ¿es difícil el presente? Sí, pero recuerda el pasado, recuerda tus compromisos pasados. Intenta proyectarte en lo que tú puedes realizar en el futuro. Si te rindes porque se han muerto 2 compañeros tuyos, no les estás ayudando. Para honrar su memoria, lo que tienes que hacer es conseguir lo que habéis empezado juntos. Y de hecho, ellos siguen la huella de los que fueron antes, pero también dejan huellas para los que vienen después. Yo recuerdo, por ejemplo, donde vivíamos en Findec, cuando nos rompieron las casitas de plástico varias veces, nosotros habíamos reconstruido en la última recta, como los últimos meses, decidimos vivir en la cueva. Y yo vivía con mi primo, vivíamos en el fondo de la cueva, había como varias literas. Cuando tú entrabas, ahí dormía como 40 o 60 personas, pero yo tenía que cruzar todo el mundo y llegar al fondo.
Y cada vez que venía la policía, porque tenemos gente que vigilan, que ellos no duermen por la noche, a veces cuando te toca, tú tienes que salir pronto y hacen turnos a vigilar, si viene la policía tú avisas. Todas las veces habíamos salido corriendo, pero muchas veces a mí se me había venido en la cabeza decir, como la cueva es tan larga y grande, yo podía esconderme al fondo. Y esta idea me había venido varias veces. Cuando estuve en Ceuta, resulta que eso pasó. 2 de nosotros, los que se habían quedado ahí, se escondieron en la misma cueva al fondo. Y lo que hizo la policía es meter un fuego, encender un fuego a la entrada, y los que habían quedado ahí murieron. 2 chicos. Hemos dejado huella para los que vinieron después. Pero esta cueva, por ejemplo, luego la taparon. Los que vendrán 10 o 15 años más tarde seguramente pasarán por ahí. Se darán cuenta. Hoy más día es más fácil porque, claro, hay las redes sociales y la gente se puede dar cuenta de que hay 10 años murieron gente por aquí, sí. Encontramos huellas. Esta película es un relato privilegiado de lo que ocurre en esos grupos humanos, a veces compuestos por cientos de chavales como David, a los que luego nos creemos que hay que educar. Un pan se come entre 5, 6, 7 personas. 1 kilo de arroz entre 20 y compartimos todo. Nadie puede comer solo. Ahí palabras como aceptación, respeto o tolerancia son hechos. No piensa que no se puede echar a nadie, por ejemplo, de la cama o de la casita porque ronca, no. O porque no se ha duchado. Es decir, este tipo de cosas no, tú lo aceptas, es decir, hace parte de nuestra vida. Ahí y luego les damos lecciones porque nosotros les hemos aceptado. Porque hay una forma muy reduccionista de enseñar, o solo el sufrimiento, o solo el momento donde han hecho algo malo porque han pasado por la valla y que resulta que hay 4 o 5 guardias civiles heridos. Es que se enfoca solo en unas cosas, pero no es así. Es un proceso de alto y bajo como es la vida normal. Tenemos sueños, tenemos peleas, tenemos juegos, tenemos momentos bonitos, momentos malos, lloramos mucho, nos deprimimos, intentamos desanimarnos, algunos otros nos animan de nuevo y nos subimos al caballo otra vez a decir vamos a volver a luchar. Hay mucha desesperanza a veces, pero hay también mucha perseverancia. Es una mezcla de cosas. Pero a lo mejor cuando ve que son personas normales, que ahí hablan de sus sueños, hablan de sus vidas, hablan de sus proyectos, de sus expectativas, de su pasado, de qué es lo que quieren hacer en el futuro. Cuando tú ves, luego dices, es un ser humano como yo. Realmente esta persona, con mucha valentía, ha llegado hasta aquí. Es para hacerse una vida mejor, no para cambiar la mía, no para quitarme lo que yo tengo. Estaba bailando y le he dicho, esto es otra vez Restinga. Sí, esto es Salina. Es que Occidente tiene un camino larguísimo por recorrer y hay discursos que se tienen que desconstruir para reconstruirse con una óptica completamente diferente, y esto no se hace en 2 años ni en 22 ediciones. No nos olvidemos que a África se la lleva contando desde fuera, desde prácticamente que existe la escritura. Y bueno, eso no se desmantela en 2 días. Hay que desmantelar un imaginario colectivo que está muy, muy enquistado en nuestra sociedad occidental. Pero por eso somos necesarios, por eso tenemos que seguir aquí y por eso seguimos arriesgando con una programación que no siempre se entiende, pero siempre acaba siendo comprendida. ¿Tú qué le pides al mundo político? Que vinieran un poquito al cine.
Eso para empezar, que vieran un poquito estas películas, que escuchasen y participasen en los coloquios, que es probable que por lo menos en la cama se hicieran algunas preguntas. Sí, que se acerquen a la realidad, que no les vendría mal. Entiendo que esta es una persona muy relacionada con el festival. Hombre, escucháis a Mane Cisneros, la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa, que hace 22 años tuvo la idea de crear algo tan bonito como Inverosímil. Cada año levantar el telón de este festival es un desgaste, es una auténtica locura, es el volver a contar el por qué, para qué, por qué existimos, por qué somos necesarios y el trabajo que hacemos. Estamos sentadas con ella en un banquito del Paseo de la Alameda, al lado del teatro del mismo nombre en Tarifa, donde estos días se proyectan las películas que compiten en el festival. Venimos todas amigas, hemos ido poco a poco viniendo todas y al final sí es como una cita anual que no queremos perder. ¿Y por qué repetís? ¿Qué os gusta de este festival? Mucho cine que no puedes ver en ninguna otra parte, es muy complicado encontrar este tipo de cine fuera de festivales o de salas muy específicas. Y luego también un poco la filosofía del festival. Hombre, te descubre muchas cosas que no sabes, te llama la atención sobre una situación de África que es tan grande y tantas cosas que saber y no sabemos nada, vamos, está muy bien. La calidad de las películas de este festival es extraordinaria. ¿Por qué pensáis que vemos tan poco cine africano, que empieza el continente a 14 kilómetros? Por los canales comerciales, capitalistas, que están primando otro tipo de circuitos. Entonces nos resulta muy difícil ver las respuestas africanas a su coyuntura de resistencia, ¿no? Entonces como que los canales comerciales no quieren privilegiar eso y bueno, y nos parece muy, muy importante y muy necesario poder verlo. Entonces por eso estamos aquí. Público de calidad, ¿eh? Qué bien hablan. ¿Había oyentes de Carne Cruda? La duda ofende. De las que patrocina. De la que apoquina. De las que apoquina. Y os adoro. Entonces estamos aquí muy contentas. Nosotras sí que os adoramos y sí que te adoramos. Gracias por apoquinar. Sí, y por ir a festivales como este que cumplen 22 años importantísimos en la historia del cine africano, 22 años que han visto cambios generacionales, que han visto la desaparición de los padres fundadores de los cines de África. Años en los que ha cambiado la tecnología, hemos visto la irrupción del digital y con ello la democratización también del acceso al cine, el acceso de los jóvenes, el acceso de las mujeres, que estaban ahí, siempre estuvieron en el cine, pero estuvieron detrás de las cámaras, la gran mayoría de ellas. Hemos visto desaparecer grandes productores históricos, pues por ejemplo en Senegal, la cuna de uno de los padres más conocidos del cine africano, Sembène Ousmane. Hemos visto cómo Senegal ha ido perdiendo fuerza, se ha ido deshinchando, y países como Mali, donde la situación, el conflicto armado está desmantelando el país de Souleymane Cissé, otro de los padres del cine africano que nos ha dejado hace poquitos meses. Burkina Faso, otro gran país también. Por ahora estoy citando solo países francófonos, cuidado, porque es verdad que Francia apostó muchísimo por el cine y a pesar de que, bueno, prácticamente casi hasta finales de los 50 los africanos no podían coger una cámara, había un decreto, el decreto Laval, que impedía a los africanos de alguna manera... Espero que estéis cogiendo papel y lápiz y apuntando todo esto que nos dice Mane, que hay que ver lo que sabe. Y acabo de escuchar ¿decreto Laval? El decreto Laval, sí. Durante casi 30 años esa ley prohibió a los directores nativos filmar en el África francófona sin autorización de las autoridades de la metrópoli. Toma ya. La teoría era evitar que se propagaran mensajes anticoloniales. Y la práctica, prohibirles hacer cine. Sí, y solo a partir de los 60 pudo emerger una primera generación de cineastas africanos, y desde ahí... Y luego ahí ha habido grandes industrias que se han amortizado bastante, como la egipcia, sobre todo después de la revolución, pero que siguen ahí, siguen con fuerza, son países, yo diría que el norte de África tiene una tradición cinematográfica muy, muy, muy potente. Y luego pues hay países que han entrado en otra carrera completamente diferente, comercial, son países anglófonos. En Sudáfrica, Ghana, Nigeria, son países que tienen su propio mercado, tienen su propio público y que no necesitan ni siquiera de buscar un mercado internacional porque lo tienen dentro del país y luego tienen unas diásporas fabulosas, es el caso de Nigeria y de Ghana.
Tras Hollywood y Bollywood, el Nollywood de Nigeria es una de las mayores industrias cinematográficas del mundo, la segunda en número de películas, más de 2.500 al año, en un sector que aporta el 2,3% del PIB del país, más del triple que el valor del cine en nuestro país. Un empuje que se ha contagiado a Ghana, pero que también viven otras regiones, como el este del continente, con Kenia o Tanzania y sus casi 500 películas al año. El cine de Egipto o Túnez está entre los más antiguos del mundo. Allí los Lumière inauguraron algunas de sus películas y muy pronto, en los años 20, floreció una industria que tuvo su momento álgido en los 40, 50 y 60. Egipto produce, por ejemplo, las mismas películas que todo el cine subsahariano. En países como Argelia, Túnez, Mali y Burkina Faso, películas educativas o de propaganda gubernamentales ayudaron a crear una red de instalaciones de producción que luego fueron clave en el desarrollo del sector. Y en Sudáfrica, su cine aún lucha por superar la hegemonía blanca muy presente en el periodo post-apartheid, aunque este país es de los pocos que se asemeja a nuestros parámetros de salas. Sí, porque la red de cines en África es de las menos desarrolladas del mundo. Según la UNESCO, atención a estos datos, hay algo menos de 1.600 pantallas de cine. Una sala para 800.000 habitantes, unas 70 veces menos que en España. Pero como contaba Mane, la mejora tecnológica ha democratizado el acceso a la creación, ayudando a luchar contra el monopolio de las antiguas metrópolis en los 3 pasos clave: producción, exhibición y distribución. Y la llegada de plataformas como Netflix, en principio más interesadas en el eje anglófono, pero en constante evolución, abren otro camino de posibilidades. Un camino por el que caminarán desde luego no sin esfuerzo los nuevos cineastas africanos y un público rabiosamente joven y profundamente apegado a Internet y a las redes sociales. Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital Blida Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956. ¡Bravo! Bravo, sí, muy bien, pero vamos a traducir esto que no hemos traducido. Mira, por apenas 5 letras, según Google, es el segundo título de película más largo de la historia. Crónicas fieles que tuvieron lugar en el siglo pasado en el hospital psiquiátrico de Blida Joinville, en la época en que el doctor Frantz Fanon era jefe de la 5ª división entre 1953 y 1956. Ese es el título de una película. Ajá. Espectacular. J'aime beaucoup ce titre. Il est très long. C'est peut-être un des Me encanta este título, tal vez el más largo de la historia del cine. Pero creo que está a la altura de lo que era este hombre, Fanon. Es un título sincero y fiel al periodo de vida de Fanon representado, porque Fanon tuvo muchas vidas. Abordamos brevemente a la actriz argelina Amal Kateb, que representa a una interna en ese hospital psiquiátrico de la Argelia francesa en los años 50, a donde destinan a Frantz Fanon, psiquiatra, pero también filósofo, escritor y revolucionario, porque apoyó la lucha por la independencia y fue miembro del Frente de Liberación Nacional argelino. Él fue clave en los estudios postcoloniales y sobre todo en la psicopatología de la colonización. Lo has dicho bien, pero ¿qué significa? Bueno, psicopatología de la colonización o de la ocupación. Básicamente él estudió la relación entre la opresión colonial y supremacista y la psicología. Ajá. Y no es para menos porque en la película se cuenta cómo cuando este joven doctor, educado en la metrópoli, llega al hospital psiquiátrico en Argelia, los pacientes no solo eran tratados con prácticas inhumanas, anticuadas, sino que además eran separados por su color de piel. Hasta aquel momento se pensaba que el desarrollo cerebral de los africanos era distinto al de los europeos. Y además de intentar modernizar su campo, la psiquiatría, su obra política se centró en explicar cómo el lenguaje, el trauma, la deshumanización y las dinámicas de poder basadas en la identidad acaban creando mentes colonizadas y colonizadoras. Bueno, pues muy interesante. Voy a ver crónicas fieles que tuvieron lugar en el siglo pasado, etcétera, etcétera. Y esa es otra de las historias con la que Argelia se cuenta a sí misma cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Fanon.
En el cine argelino somos capaces de contar nuestra historia, con muchas dificultades, pero hay cineastas que luchan para hacer esas películas, sus historias, para que nosotros mismos nos contemos y no lo hagan otros en nuestro lugar. De eso va este festival, del autorrelato, en una edición en la que se rendirá homenaje a la cineasta marroquí Dalila Narde y al maliense Souleymane Cissé, y dedicada al Cuerno de África, donde está Somalia, Eritrea, Etiopía, pero también países tan desconocidos para nosotros como Djibouti. Es uno de los lugares más calientes del mundo, donde vive gente que no siempre tiene los medios económicos. Es un país de extremos a nivel climático, donde no siempre es fácil. Pero es gente que tiene tal poder de resiliencia, tal alegría de vivir, tal capacidad de convivir con varias comunidades que conviven, afar, somalí, yemení, etíope y una comunidad internacional, porque ahora es un hub geoestratégico. Así que este pequeño país, para el que pensábamos que no había esperanza, ese pequeño milagro, tengo ganas de que la gente lo conozca. Escucháis a Suad Hussein, la escuchábamos también al inicio cuando nos definía en 3 palabras al cine africano. Ella es la fundadora del Observatorio Panafricano del Audiovisual y Cine y es Djibouti, un país de 1 millón de habitantes. Pero su mapeo del cine continental le muestra que no es solo difícil hacer cine allí, también en la vecina Somalia, donde en su opinión los que hacen cine son casi marcianos. Para mí son extraterrestres porque tienen guerras fratricidas por todos lados, guerras civiles, inseguridad, atentados que dejan cada vez 100 o 200 muertos. Así que es un milagro poder pensar en el cine en esas condiciones. Sin embargo, no siempre fue así. Porque es un país que vivió un tiempo de desarrollo, que incluso fue precursor en términos de desarrollo, donde se vivía bien. Y luego se produjo este periodo de olvido total. Recordemos que Samia, la corredora somalí que da nombre a la película inaugural, nació en el 91, cuando estalla la guerra en el país. Así que volvemos a cruzar la orilla para recordar con Deka lo que ella recuerda de todo aquello, porque en la película la madre de Samia bromea cuando su hija se entera de que ella también corría de joven. ¿Qué te crees?, le dice. Somalia era un país avanzado. Cuando mis padres me hablaban de Somalia y de dónde crecieron, siempre imaginaba un lugar muy diferente al que soy. Honestamente, Somalia era un país con una moneda, con turismo, con un gobierno, con campañas educativas. Y creo que en esa frase de la madre de Samia hay mucho peso, que en ella cabe toda la vida de mis padres. Mi madre, mi padre, sus fotos cuando eran jóvenes, en la playa, con sus peinados afro, era hermoso, con su cultura. Creo que es muy importante diferenciar religión de cultura. Y aunque había mujeres que usaban vestidos tradicionales, se cubrían con velo, también había mujeres con el pelo al descubierto, con minifalda, ese símbolo que aquí nos gusta tanto señalar para mostrar cómo eran algunos países antes. Había modernidad musical, cultural. ¿Y Deka ha conocido el país de sus padres? Solo ha podido pasar allí 6 días acompañando a su madre, que participó en un proceso de reescritura de la Constitución somalí como voz de la diáspora en Italia, porque su vida, la de Deka, pues es muy distinta a la de David, ¿no? En Camerún. Ella ha podido estudiar, incluso hacer un curso de cine en Nueva York, convertirse en una nerd, como ella dice, una friki de las cámaras, las grabadoras, de cualquier cacharro de edición o montaje, como nos contaba en una comida que compartimos. Ha podido dar rienda suelta a su ansia inagotable de aprender cosas nuevas, hasta codirigir esta coproducción europea con casting somalí que no pudo grabarse en el país por inseguridad. Entonces también sabe lo que es no ser aceptada, ser siempre de fuera. Sí, en su lugar de nacimiento, Italia, en el de sus padres, Somalia, o incluso en Estados Unidos, a donde ella y su hermana no pudieron llegar a tiempo para el estreno de la película por las normas de Trump para viajar a Estados Unidos, a pesar de su pasaporte europeo. Así que cuando le preguntó ¿qué tiene que decir hoy el cine somalí al mundo? ¡Qué presión! Es una colaboración europea entre distintos países, Italia, Alemania, Bélgica, aunque la historia es somalí. Y no sé lo que el cine somalí quiere decirle al mundo, sé lo que yo quiero contar al mundo. ¿Y qué quieres tú contar al mundo? Solo quiero decir, atrévete a soñar, atrévete de verdad, hazlo. Really dare. Do it.
Y atreverse es lo que hizo David, que hoy trabaja como portero en un edificio de Madrid, lo cual le deja mucho tiempo para estudiar. Ahora está estudiando sociología y ahora también es actor de teatro. Justo este domingo fuimos a verle en el último pase de Bajo el mismo sol, que representa con la compañía Teatro sin Papeles. Que eran 15. No, no es verdad, no eran 15. Eran mucho más. Pero les llaman desaparecidos. ¿Desaparecidos? Esa es su vida de hoy, pero también queríamos conocer su vida antes de 2015. ¿Por qué te fuiste? Yo me fui por 3 razones. La curiosidad. La curiosidad porque en África piensa que se admira mucho a los que vienen de Europa. Como pueden ser propios africanos que han viajado a Europa y luego cuando vuelven dan una idea de gente que tienen dinero, gente que al final como son como superiores, les consideramos como más o menos, no son dioses, pero les respetamos tanto. Tienen una influencia tan grande en nuestra sociedad que yo llegué a un momento donde empecé a preguntarme, ¿pero qué es Europa? ¿Cómo viven la gente en Europa? ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia? Necesito llegar ahí para ver. Es el primer motivo. El segundo motivo es ayudar a mis padres. Mis padres realmente son agricultores y mi madre había caído en una monotonía de plantar las mismas plantas, recogerla y hacer casi siempre lo mismo. Y yo que conozco que mi madre era muy dinámica, de repente cuando se mete en la agricultura ha cambiado. Te habla de sol, de lluvia, de cacahuete, de yuca y tú piensas, pero mi madre vale más que eso. Y yo no quiero que su vida dependa solo de su huerto, entonces yo quería darle una vida diferente. Y hay una tercera cosa que es vivir en una tierra de libertad y oportunidades, como es Europa visto desde África. Hay que subrayarlo. Visto desde África sabemos que Europa es una tierra de libertad, una tierra de derechos humanos, una tierra donde aprovechando estas libertades uno puede triunfar en la vida. Son estos 3 motivos. Ahora puedes añadir la situación del país, que es que también Hemos vuelto con David y con Deca. Sí, estamos saltando entre Tánger y Tarifa todo el rato, las 2 orillas del Mediterráneo, y entre también las 2 costas africanas de Somalia a Camerún, en este festival que ha recorrido todo el continente, y por eso hemos pedido a Marion Berger, su programadora, que nos hable de las más aclamadas y las más reseñables. La verdad es que estoy muy contenta porque el jurado ha premiado las que me parecían a mí también las más convincentes. Las apuestas que hemos hecho este año, como por ejemplo El árbol de la autenticidad del congoleño Sami Balogi, un ensayo anticolonialista que está rodado en el corazón de la selva ecuatorial, en República Democrática del Congo, y concretamente en los vestigios de un centro de investigación dedicado a la agricultura tropical. Peliculón sobre colonialismo y clima, construido sobre 3 voces, la del primer funcionario colonial de piel negra que investigó sobre agricultura y racismo en el Congo a inicios del siglo XX, la de un ingeniero agrícola belga que se dedicó a mejorar la explotación de la palma, y sus 2 voces dialogando con la voz de un árbol ancestral que ha vivido todo ese impacto de la colonización sobre su selva. Luego también The Village Next to Paradise de Mo Arawe, este cineasta de Somalí que seguimos desde hace ya varios años con sus cortos, y que es el retrato de una familia no convencional en la Somalia contemporánea, con un ritmo y un estilo narrativo que es muy propio de su autor. Esta ha sido la ganadora de la sección oficial de largometraje Hipermetropía de esta edición, y también nos recomienda La Mer au Loin, la mar a lo lejos, del franco-marroquí Saïd Hamid Ben Larbi, un tratamiento muy novedoso del drama migratorio que ha sorprendido incluso a esta programadora que se la sabe todas. Me está volviendo loco todo esto. Estoy apuntando aquí que no me da el lápiz. No. Pero estas películas, ¿dónde se pueden ver? Pues, cariños míos, en ningún sitio, salvo en festivales como este, hasta que consigamos que lleguen a nuestras salas. Bueno, pues desde aquí un llamamiento a esas plataformas que dicen apoyar el cine más independiente. Queremos ver estas películas. Unas semanas antes de ir al set, falleció mi marido, el padre de mi hijo, Aden, que tenía solo 2 años y medio en ese momento. Ahí es cuando mi familia fue clave.
Si no hubiera sido por mi madre, no podría haber hecho tantas cosas en esta película. No podría ni siquiera haberla grabado, estar en el set, en este proyecto inmenso que realmente cambió mi vida. Mucha gente me dijo, ya está, se acabó el cine para ti, porque obviamente mi vida cambió de un día para otro. Otro puñetazo en el estómago. Decca. Sí, ella nos quedaba por conocer la parte más importante de su historia. Nos está contando cuando su marido se suicidó, pocos meses antes de que empezara el rodaje. Ella siguió rodando y en algunas escenas, como esa en la que matan al padre de Samia y tienen que decirle a la madre, tu marido ha muerto, bueno, pues ella tenía que abandonar el set porque estaba viviendo lo mismo en su propia vida. Y la gran pregunta fue, ¿continúo o lo dejo todo? Creo que Samia es un espíritu en todos los sentidos. Realmente me inspiró, me impulsó e incluso hizo más real cada sensación que estaba sintiendo en el set. Es un poco doloroso hablar de ello. Se le rompe la voz. Sí, a nosotras se nos rompieron muchos esquemas, porque antes os había dicho que entre película y película descubrimos que Decca y David eran un cruce de historias, de caminos, de carreras, de posibilidades. Hay paralelismos y diferencias abismales entre sus vidas, entre la corredora Samia en Somalia, la de la estudiante de cine Decca en Turín, la del camerunés David y sus compañeros atrapados en Marruecos, o la vida de David hoy en Madrid. Puertas que se abren, que se cierran según tu piel, tu pasaporte, tu dinero. Y lo que no habíamos encontrado aún era el lugar del cine, de las películas, del valor de narrar y de narrarse para atravesar esas puertas. Pero simplemente recrear Somalia y ver a mi hermana pequeña interpretar a Samia. Nunca la conocí, pero siento que cambió mi vida y siempre estaré muy agradecida de que nos representara en China y seguirá representándonos siempre. De alguna manera, ella terminó de correr la carrera que Samia no pudo completar y esta película la ayudó a ser lo que es, una inquieta y curiosa cineasta que lo mismo está bailando reggaetón con las bibliotecarias del Cervantes en Tánger, que pasando una noche en vela porque sintió que quería escribir una carta a su madre, como le contó a nuestra compañera Patricia Simón, lo cual hizo que al día siguiente tuvieran que aporrear su puerta porque perdía el ferry, o aprovechando sus ultimísimas horas en Tarifa para hacer surf antes de volar a Berlín, a otro festival de cine, desde donde nos saluda para decirnos que nos echa de menos. Hi, Violeta, how are you, babe? I'm now in Berlin. I'm going back home, and I miss you guys so much already. I mean, I miss Tarifa, Tánger, el festival, la energía, la gente. En muchos sentidos, el cine la salvó, le permitió ser la persona que quería ser, a pesar de la herida. Igual que a David y a quienes viajaron y cantaron con él. Algunos me lo dijeron. Gracias a tus canciones yo he resistido mucho en el bosque. Esas son de las cosas que más me llamaron la atención, casi me hicieron llorar. Uno me lo dijo, que yo permanecí en el bosque porque sabía que a pesar de todo lo difícil, por la noche íbamos a bailar y dormir contentos. Y eso hace que yo no pude irme a otra frontera desde que te conocí. Mientras tú estabas aquí, yo tuve que quedarme. Y después otro dijo lo mismo, el otro empezó a dar más detalles, la razón por la que él se quedó, porque un amigo mío se fue, pero yo no podía irme. Y cuando yo me di cuenta de que había ido a la otra frontera, yo lo perseguí ahí porque es más llevadero llevarlo así. Por eso al final entendí que esta función era muy importante. No depende de mí, yo también para mí es como un legado y yo me encargo simplemente de llevarlo y ponerlo a la disposición de lo que lo necesitan. Que estos chavales a los que estamos escuchando tengan que pasar por esas condiciones lamentables, jugarse la vida durante meses, exponerse a robos, a palizas, no es mala suerte, son nuestras políticas. Lo que sí es buena suerte es encontrarte en el camino con alguien como David. Eso es un regalo. Un trébol de 4 hojas. Os recomiendo que le sigáis la pista en redes porque ahora hace teatro, como os contaba, pero le gustaría seguir contando historias, todas bastante políticas y quién sabe si hasta meterse en política. Bueno, igual hay que ofrecerle aquí un espacio, también sí. Te digo. ¿Y le pediste que te cantara alguna de esas canciones? Por supuesto, y él eligió cantar Les Voyageurs. Pays africain à peuple noir subsaharien, regardez vos enfants qui vivent dans la misère. Certains se révoltent et disent qu'ils sont volontaires. Ils vont se chercher, reviendront pour vous aider.
Ce sont ces volontaires qu'on appelle les voyageurs. Aïe, aïe, les voyageurs, priez pour les voyageurs. Aïe, aïe, les voyageurs, priez pour les voyageurs. Pour tous les voyageurs, priez pour les... Et à respecter les voyageurs, priez pour les voyageurs. C'est nous ces voyageurs, priez pour les... La canción está en Spotify y la gente la puede encontrar con el título Les Voyageurs o con mi nombre David Bingón, seguramente la encuentran. Todavía no he hecho el videoclip, no tengo dinero, tendría que haberlo hecho, pero saqué la canción por lo menos por si alguien necesita escucharla completa. La canción narra, como he dicho, esta introducción es la razón por la que salimos y luego empieza a narrar cómo pasamos la vida en Níger, en Argelia, en Marruecos, cómo cruzamos hacia Europa y qué es lo que nos encontramos cuando lleguemos aquí. Está en francés, pero es fácil de entender, no es tan complicada. David, muchísimas gracias por esa entrevista. Gracias por darme la oportunidad. Nos vamos a tomar una cervecita. Encantado. Pays africain, peuple noir subsaharien, regardez vos enfants qui vivent dans la misère. Certains se révoltent et disent qu'ils sont volontaires. Ils vont se chercher, reviendront pour vous aider. Ce sont ces volontaires qu'on appelle les voyageurs. Aïe, aïe, les voyageurs, priez pour les voyageurs. Aïe, aïe, les voyageurs, priez pour les voyageurs. La vie d'aventurier, yaé, yaé. Está en francés, pero no es tan difícil. Rezad, rezad por los viajeros. Avec Dieu, on va prier pour les voyageurs. Voyageurs au Niger, nous on nage dans la poussière. Pues como todas estas películas están en árabe, están en wolof, en swahili, en somalí o en yoruba, pero se entienden, no es tan difícil. Así que a David y a Deka, ambos el cine los salvó. Sí, y no es una moraleja tipo Disney, es la realidad. La capacidad de poder contarse a sí mismo, de buscar y expresar la identidad propia más allá del estrecho, es casi tan poderosa como cruzar esa frontera físicamente. Bueno, ¿y vosotras qué enseñanza os traéis? 1. La cantidad de historias preciosas, importantes, divertidas e instructivas que nos perdemos cuando no vemos cine más allá de Tarifa. Atención amigos gafapastas del cinema europeo. 2. Que no deberíamos esquivar esas patadas en el estómago, quizás las necesitamos, para que se nos recoloquen algunas cosas que no andan demasiado bien en nuestra cabeza. Hoy hemos contado que el cine puede cambiar vidas y esa quizás sea la enseñanza que te has traído tú. Sí. Y 3, que si puedes, que si eres así de afortunada, te pilla unos días de vacaciones al final de mayo para ir al Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger, porque eso sí, amigas mías, que es un marco incomparable para disfrutar del cine, de la gente que se reúne allí, de las conversaciones, mirando a la costa africana tan de cerca que casi puedes tocarla. Bueno, el año que viene vamos todos, todas. No solo tú y Marta. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué privilegios son esos? Indignación. Indignación en este estudio, claro que sí. Kelu, Irene, Andrea, Álvaro, Dani. Bueno. Todos los demás, Ángela, Celtia, Paz, todos, vamos todos. Se lo voy a comentar a Marta, Mane, Mariquilla, Marión, Alfonso, Rodri. No sé si me quedó alguno, pero eran todos majísimos. Un abrazo muy grande para todos ellos. Nos vamos con Los Viajeros de David Bingón. Ya sabéis, no tiene todavía el videoclip, hay que conseguir la pasta para que pueda hacerlo, pero lo tenéis en el Spotify. Y nos vamos porque nosotros también somos viajeros, somos voyageurs. De hecho, tú y yo nos vamos ahora al Festival de Podcast Prosodia en Sevilla. Que no parar, ¿eh? Y que mañana, por lo visto, va a dar una charla de ética en el periodismo. ¿Qué sabré yo de eso? ¿Qué sabrás tú de ética en el periodismo? Sí, bueno, pasarse por allí. Que vamos a estar a dar abrazos y palabras para repartir. Os esperamos, os espero. Hasta entonces. Salud y república. Y que el cine africano os acompañe. Qué bonito, ¿eh? Precioso, muy bonito.